El tema de hoy, adoración y crecimiento, basado en el libro de Salmos, capítulo 119, del 7 al 16, y los versículos 164 al 168. Estimados hermanos en Cristo, vecinos, familia y amigos, reciban muchas bendiciones de Dios y que la paz y el amor y la esperanza reinen en vuestra mente y corazón. La adoración y el estudio de la Biblia son acciones recíprocas. La verdadera adoración estimula el deseo de conocer la voluntad de Dios como está revelada en las Escrituras. El estudio de la Biblia estimula el deseo de alabar a Dios y de practicar sus enseñanzas. Este estudio se basa en el Salmo 119, el cual demuestra la relación entre la meditación sobre la palabra de Dios y la conducta piadosa. Primera parte. Actitud del adorador bienaventurado. Salmo 119, versículos 7 y 8. El Salmo 119 empieza: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, los que guardan sus mandamientos, y con todo el corazón le buscan. David halló la paz que viene de Dios cuando confesó su pecado. Mejor es recibir la bienaventuranza buscando a Dios con todo el corazón y guardando la ley de Jehová. El versículo 7 nos dice: Te alabaré con rectitud de corazón. Alabar es adorar, pero es fácil fingir la alabanza pronunciando palabras huecas. La alabanza que Dios acepta es la que procede de un corazón recto, de uno que ama a Dios y no simplemente profesa amarle. ¿Cuándo sucede la verdadera alabanza? Dice el salmista: cuando aprendiere tus justos juicios. El vocablo juicio no se usa aquí en el sentido de un juicio que Dios pronuncia sobre el pecador. Más bien, todo este salmo, juicio, es sinónimo de ley, mandamiento y estatuto. Versículo número 7. Cuando está meditando sobre la palabra de Dios, es natural pasar del estudio a la adoración. Este salmista ha considerado el deber de andar en los caminos de Dios, guardar los mandamientos de Dios y los estatutos de Dios, y espontáneamente empieza a orar. Tus estatutos guardaré. La oración audible con frecuencia es la expresión del corazón contrito, pero el que ama a Dios y respeta la ley, reconoce que necesita ayuda para cumplir su buen propósito. De modo que pide a Dios: no me dejes enteramente. Ayúdame, Señor, no me abandones en ninguna circunstancia. Segunda parte, título: La meditación sobre el contenido de la Biblia fortalece el alma. Salmo 119, del 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? No solamente los jóvenes, sino toda persona debe limpiar su camino. Cuando quiere decir manera de vivir, abarca los pensamientos, los deseos, las palabras y las acciones. En una palabra, la vida entera. Pero el salmista pregunta: ¿cómo o por qué medio puede una persona lograr una vida limpia? Y luego contesta la pregunta diciendo: con guardar tu palabra. Se refiere, por supuesto, a la palabra de Dios. El autor del universo tiene el derecho de mandar, y sus súbditos tienen la obligación de obedecer. La primera parte de este versículo lo expresa un propósito noble. Con todo mi corazón he buscado. Una vida limpia no resulta de la casualidad. Es el resultado de buscar a Dios y su santa voluntad. La segunda parte de este versículo es una oración. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En primer lugar, necesitamos saber la voluntad de Dios, y en segundo lugar, requerimos la ayuda de Dios para cumplirla. El estudio de la Biblia y la oración deben ir mano en mano.
En mi corazón he guardado tus dichos. Guardamos las palabras de Dios en el corazón cuando llenamos la mente con textos bíblicos y meditamos en cómo se aplican a nuestra vida. Estos textos deben ayudarnos a pensar en Dios y descubrir su voluntad para nosotros. Luego vemos el propósito de meditar en los dichos de Dios, para no pecar contra ti. Todo pecado es contra Dios. Y una razón para pecar es porque descuidamos el estudio de la Biblia. Atesorar la palabra de Dios en el corazón, o sea, en la mente, y meditar cómo se aplica en nuestra vida, es la manera eficaz para evitar el pecado. El versículo 12 nos dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Esta es la actitud ideal de la persona que quiere aprender la palabra de Dios. 1. Debe reconocer a Dios como bendito y dispuesto a ayudar. 2. Debe reconocer su propia necesidad de ayudar para aprender. Necesitamos un maestro, y Jesucristo nos ha prometido el Espíritu Santo, digno de enseñarnos todas las cosas. Juan 14, 26. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Necesitamos compartir con otros las cosas que hemos aprendido de la Biblia. Hablar las cosas de Dios con nuestros familiares y con nuestros amigos fortalece tanto a nosotros como a ellos. El que enseña a otros aprende. Me he gozado en el camino de tus mandamientos más que de toda riqueza. Saber que estamos cumpliendo la voluntad de Dios produce más contentamiento que poseer toda la riqueza del mundo. El salmista habla como uno que ha andado en el camino de la palabra por mucho tiempo. Como indican las palabras, me he gozado. Cumplir la voluntad de Dios un día puede traer satisfacción, pero cumplirla todos los días produce la felicidad a que Jesús se refiere al principio del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 del 1 al 11. En el versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En tus mandamientos meditaré. El verbo traducido meditaré significa hablar consigo mismo. Esto quiere decir que al estudiar las Escrituras debemos preguntarnos: ¿cómo se aplica esto a mí? A la luz de esta enseñanza, ¿qué debo hacer? Consideraré tus caminos. Esta frase quiere decir: haré caso de la manera en que tú quieres que yo viva. Me regocijaré en tus estatutos. Otros pueden obtener placer de pensar en lo material, pero yo recibiré mi placer meditando en las cosas de Dios que me ha comunicado a través de las Sagradas Escrituras. No me olvidaré de tus palabras. El verbo olvidaré en este caso significa rechazar o volver las espaldas a una cosa. Con frecuencia la persona desobedece la palabra de Dios, no porque ha olvidado lo que la Biblia dice, sino porque no quiere ponerla en práctica. El verdadero cristiano hallará gozo en recordar las Escrituras con el fin de conformarse a sus enseñanzas. Obedecer la Biblia fortalece el alma. Tercera parte. La meditación sobre el contenido de la Biblia produce alabanza. Salmo 119, versículos 164 al 168. Dice su palabra: 7 veces al día te alabo. 7 es el número de la perfección, pero aquí se usa con énfasis en la frecuencia. Muchas veces cada día, dice el salmista, alabo a mi Dios. No todos los cristianos pueden decir esto. A causa de tus justos juicios, la adoración del salmista fue motivada por lo que meditaba en las Escrituras. Juicio, como hemos hecho notar,
se refiere a la ley moral de Dios. Sus mandamientos y estatutos, las leyes de Dios son justas, rectas. De acuerdo con el salmista, meditó sobre la naturaleza de Dios, sobre la pureza de sus enseñanzas y la providencia divina para quienes le obedecen. Tenía que alabar a Jehová. El versículo 165 nos dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. La ley de Dios no se limita a los 10 mandamientos. Toda instrucción y palabra de Dios es ley. La voluntad de Dios para nuestra vida es tu ley. Toda disposición para resistir o desobedecer esta voluntad divina es penosa. Jesús dijo a Saulo antes de su conversión: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9:5. Después de convertido, Saulo el apóstol, dedicado a hacer la voluntad de Dios para su vida, pudo decir: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Y no hay para ellos tropiezo, nada les ofenderá. Los que aman la ley de Dios y procuran cumplirla no solamente tendrán mucha paz, sino que serán pacificadores. El versículo 166 del Salmo 119 que estamos reflexionando nos dice: tu salvación he esperado. El salmista puso su confianza en el Señor para recibir esta salvación. Puso más confianza en la gracia de Dios que en sus propias obras. Pudo decir: tus mandamientos he puesto por obra, pero no como base de una esperanza de recibir salvación. Las buenas obras no producen la salvación, pero la salvación por la fe produce buenas obras. Efesios 2, del 8 al 10. En tiempos difíciles como los actuales, debemos confiar en Dios y poner por obra los mandamientos de Dios. Versículo número 167 dice: mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Guardado quiere decir atesorado. Hay una relación estrecha entre la meditación en la palabra testimonios de Dios y la conducta del que atesora la palabra en su alma. El que ama la ley divina es porque reconoce que es recta y buena. Es más apto para obedecerla que el que intenta obedecerla simplemente porque considera que este es su deber. Cuanto más atesoramos la palabra de Dios en nuestra mente, tanto más vamos a apreciarla y amarla, y tanto más nos esforzamos por llevarla al campo de la práctica. El versículo 168, para finalizar, el salmista menciona otra razón para guardar los mandamientos y testimonios de Dios: porque todos mis caminos están delante de ti. No guarda la letra de la ley para convencer a Dios que es obediente. Más bien, guarda los mandamientos con sinceridad, porque reconoce que Jehová ve todo lo que hace. Nadie se esconde de él. Por lo cual, estimados hermanos en Cristo y amigos, debe haber este temor reverencial para con Dios, igual que gran respeto por sus leyes. Amén y amén.